¿Qué tal, señores? Ah, no, lo sé. Creo que llega más tarde, así como de horario. Estoy yo más enfermo, no te decía. Bueno, entonces se ampliamos. Nacho, me contestó el coso que los otros pasajeros lo hacen el 18. Ah, Así que lo hacemos igual o hacemos el otro. Entonces sacamos me voy a mandar. No, pero venimos. Yo reiré. Ah, sí. Seguro. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ah, entonces. Sí. Belén. Sí, ahí voy.
escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos por su paciencia y su presencia en este momento. Nos encontramos presentes para presentar la obra Historia, Guerra y Fotografía de José Ignacio Sánchez Durán y María Belén Estracera, o de Belén y Nacho, como yo los estuve tuteando desde ayer en el Museo Histórico. Esta obra la presentamos en compañía del Instituto de Investigaciones en Comunicación Social, recientemente creado hace un año en el ámbito de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, y acompañamos este tipo de emprendimientos de divulgación cultural. No quiero quitarles mucho tiempo de el estelar que tienen que compartir con ustedes, Nacho y Belén. Simplemente lo que les quería comentar un poquito tiene que ver con el contexto del acontecimiento bélico en el cual se inscribe este profuso estudio, esta investigación de archivo sobre la guerra más sangrienta del siglo XIX en América del Sur. Pensemos que la guerra más sangrienta del siglo XX en América del Sur, que fue la guerra del Chaco paraguayo entre Paraguay y Bolivia, tuvo aproximadamente, según los últimos revisionistas paraguayos, estoy pensando en Mari López de Moreira, una docente investigadora del CONICET paraguayo muy prestigiosa, estamos hablando de cerca de 90.000 bajas en el conflicto más sangriento del siglo XX, guerra del Chaco paraguayo. Bueno, las cifras estimativas de las bajas de la guerra de la Triple Alianza o de la Triple Infamia, o la Guerra del Paraguay, entre sus diferentes denominaciones a lo largo de la historia, triplicó ese número. Estamos hablando de un estimativo de 400.000 muertes, aparte de la aniquilación del 90% de la población de varones paraguayos y de casi el 50% de su población total, entre otros vejámenes y, bueno, desastres, a mi entender, que con categorías del siglo XX, mediados del siglo XX y siglo XXI, ya hay historiadores que hablan de que no fue una guerra, sino que fue una masacre o incluso un genocidio, de vuelta pensando siglo XIX con categorías del siglo XX o siglo XXI. Si había algo que faltaba entre muchas aristas de estudio posible sobre la guerra de la Triple Alianza, tiene que ver con cuál fue la memoria, podríamos decir, pictórica y fotográfica sobre la guerra de la Triple Alianza. ¿Cuánto puede nutrirse la historia de los archivos fotográficos que hasta la tesis de grado de Belén y Nacho no habían sido estudiados? ¿Por qué es tan importante su trabajo? Porque recorrieron archivos de diferentes partes de Argentina y otros países para poder construir su tesis. Este libro, como lo comentaba ayer en el Museo Histórico, es varios libros posibles al mismo tiempo. No solo es una historia sobre la memoria pictórica y fotográfica de la guerra de la Triple Alianza, sobre la cual la autora y el autor se van a explayar de manera detallada, sino también es un libro sobre la memoria fotográfica de las guerras que precedieron a la de la Triple Alianza, sobre la guerra de la Secesión, sobre la guerra de Crimea. También es una obra sobre los debates históricos y teóricos entre imagen y representación, entre los usos culturales según las épocas del dispositivo tecnológico de la cámara, del debate entre la representación fotográfica y la representación pictórica. Por lo cual me parece que es un estudio desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación Social, me parece un estudio que viene a saldar un debate sobre la cultura visual de la época y que obviamente, como todo estudio, va a dejar abiertas nuevas interrogantes y nuevas preguntas. Una que les había dejado anoche a Belén y a Nacho era, pensar un poco cuál sería la memoria visual, reconstruir un poco de los archivos históricos la cultura visual alrededor de la guerra del Chaco paraguayo o de la otra guerra que también
fue posterior a la Triple Alianza, que fue la Guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia, por la que finalmente Bolivia perdió su salida al mar. Así que, sin quitarles mucho más tiempo, la obra lo que tiene son dos cualidades específicas que me parecen muy interesantes. Una es la claridad expositiva de Belén y de Nacho, que no es fácil hacerla en el sentido de transformar un texto académico en un texto de mayor alcance al público general, lo que se conoce hoy en día como comunicación pública de la ciencia. Y la segunda cualidad que me parece que tiene este estudio es que no solamente se dedica a la memoria fotográfica, sino se dedica todo el tiempo a contextualizarla y a explicarla en contextos mayores. Así que bueno, sin más, les dejo con Belén y Nacho para que puedan explicarle en profundidad cada capítulo de la obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como bien decía Patricio, esta investigación surgió en 2016 en la Universidad de Buenos Aires. Con Belén nos propusimos investigar los archivos fotográficos de esta guerra. Nosotros dos trabajamos en un archivo audiovisual, trabajamos para Artear, que es Canal 3 y TN. Entonces sabíamos de la importancia que tienen los archivos, y cuando nos pusimos a investigar sobre esta guerra y sobre estos archivos en las diferentes bibliotecas, reservorios, fototecas de Sudamérica, nos encontramos con muchísimo material. Y una de las primeras preguntas que nos hicimos es: ¿por qué, habiendo tanto material, hay tan poca bibliografía? La verdad que cuando buscábamos nos encontramos con muy pocos libros sobre el tema. Está el libro, no sé si ustedes lo recordarán, el de Miguel Ángel Porterol, Los Soldados de la Memoria, excelente libro. En Brasil está el de Ricardo Salles, André Toral, escrito algo también. Bueno, en Paraguay está Javier Yubi, que es un coleccionista. En Uruguay está Alberto del Pino Menck, también un gran investigador y amigo. En Argentina, Abel Alexander, tal vez son palabras mayores, digamos, de todo lo que es la historia de la fotografía en el país. Pero bueno, específicamente sobre la Triple Alianza había muy poco. Entonces, con Belén nos propusimos hacer una tesis sobre todas esas fotografías. Y bueno, obviamente empezamos a buscar, pero también nos encontramos con una dificultad, o un obstáculo, una dificultad, yo creo que sería la palabra correcta, que es que en nuestra carrera no abordamos el tema de la fotografía. Por general vemos prensa, vemos radio, vemos televisión, vemos nuevos medios, pero la fotografía está como marginada, digamos, es un tema medio marginado en los estudios de comunicación. Entonces tuvimos que armar todo un marco teórico y metodológico para la investigación, y tuvimos que repensar y armar un modelo, digamos, como para poder abordar todo ese material que teníamos delante. Entonces empezamos a pensar en armar montajes con las fotografías, porque nos encontrábamos que, bueno, por ahí cuando íbamos y veíamos una foto, tal vez no podíamos extraer mucha información de una sola fotografía, pero cuando la veíamos en conjunto, esa fotografía nos daba muchísimo más información. Yo digo que cuando las vemos en conjunto surge una especie de imagen latente, porque surge esa relación que hay entre varias fotografías. Y fue así que con Belén armamos un modelo sincrónico o comparativo, digamos, donde dividimos la cantidad de fotografías, hicimos como una división. Por un lado hicimos retratos y por otro lado hicimos vistas, y bueno, empezamos a analizar esas fotografías, y lo que intentamos hacer es ubicar por campaña. Fue una guerra muy larga, ¿no? Fue una guerra que duró más de 5 años, a los fotógrafos
y sobre todo lo que pensamos en todo momento es qué uso tenía la fotografía y qué circulación tenía la fotografía en aquel momento. Y la verdad que nos sorprendimos, porque la fotografía llegó a Río de la Plata, primero llegó a la costa de Montevideo en 1839, muy cerquita de cuando se había inventado, y a la costa de Buenos Aires llegó en 1841. Entonces pasaron pocos años desde aquel entonces. Pero bueno, ya a mediados del siglo XIX hay un boom en la fotografía, hay nuevas técnicas y nuevos formatos. Y ya para la Guerra del Paraguay tenemos esas nuevas técnicas y esos nuevos formatos. Básicamente hay dos inventos que impactaron muchísimo la Guerra de la Triple Alianza. Uno fue el colodión húmedo, que eso posibilitó a los fotógrafos salir de los estudios y poder registrar en exteriores. Entonces decimos que con el colodión húmedo tuvo el boom del registro documental la fotografía. Y con el colodión se registraron dos guerras anteriores, que como Patricio bien decía, eran las guerras de Crimea y la guerra de secesión, que también nosotros analizamos para analizar la guerra de la Triple Alianza. Y después, bueno, hicimos un análisis de tipo comparativo entre los retratos, ¿no? Buscando entre los retratos a ver qué diferencias existían. Y en esa comparación fue muy interesante, porque nosotros empezamos viendo que al principio de la guerra hay solamente retratos de oficiales, porque bueno, eran los únicos que se pueden sacar una fotografía, ¿no? Perdón, no me quiero olvidar, porque el otro gran invento era las cartes de visite, que surgieron en Francia en 1854, ¿sí? Y eso también abarató muchísimo la fotografía. Entonces, no voy a decir que todo el mundo se hacía un retrato, pero bueno, amplió un poco la base, digamos, de las personas que podían ir a hacerse un retrato. Pero todavía seguía siendo, digamos, una práctica de la burguesía, ¿no? Y en el ejército eran los oficiales los que podían acceder a ella. Pero esto, a medida que avanza la guerra, empieza a cambiar un poco, y eso fue lo que también nos llamó la atención, porque al principio tenemos un boom, digamos, de retratos de oficiales que van a la guerra, y ahí vimos que la fotografía funciona como objeto transicional hacia la muerte, ¿no? Antes de ir al frente de batalla, el oficial pasaba por un estudio fotográfico y se sacaba un retrato. Y ese formato de carta de visita, que es un formato que tiene, para que ustedes más o menos puedan visualizar, digamos, el formato tiene un tamaño como si fuera un naipe. Nosotros decimos que durante el invento de las cartas de visita surgió algo que se llamaba la cartomanía, que es que con esa cuando baja el precio, la gente empieza a intercambiar esos retratos con las cartas de visita, sobre todo con familiares, con amigos muy queridos. Y de hecho, bueno, hay una carta de Dominguito Sarmiento a su madre, que le dice: por favor, contame cuántos retratos puedas de amigos y de chicas bonitas, digamos, ¿no? Y bueno, él se refería justamente a las cartas de visitas. Entonces, bueno, básicamente son esos dos formatos que han impactado muchísimo, digamos, en la Triple Alianza. Los tiempos de exposición eran todavía demasiado extensos, aunque habían bajado muchísimo el tiempo de exposición del daguerrotipo, que era una técnica mucho más costosa y además tenía un tiempo de exposición mucho más extenso. Pero bueno, aún así, los tiempos eran demasiado largos como para poder captar las acciones bélicas. Entonces, lo que vemos en las vistas de las fotografías es el antes, el después o los escenarios. Nunca vemos el durante el conflicto, nunca vemos la acción bélica, nunca vemos el caos bélico, sino lo que vemos son los soldados formados, esperando en la trinchera, esperando al lado de los cañones, y después, bueno, tenemos las ruinas, hay un montón de fotografías de ruinas, y tenemos cadáveres también, digamos, ¿no? Que hubo varias fotos también acerca de los cadáveres, sobre todo del ejército paraguayo. Entonces les decía que al principio muchísimos oficiales se sacaban sus retratos antes de partir al frente de batalla. Después
casi al final del conflicto empezamos a ver que empezaban a surgir retratos de soldados más rasos, ¿no? Y la fotografía tenía ya un clima más informal, ¿sí? Porque incluso cuando veíamos las fotografías militares, bien formales, incluso veíamos que había hasta una configuración del espacio dentro de la fotografía que tenía se correspondía, digamos, con la jerarquía militar, ¿no? Al centro de los de más rango, al costado de los de menos rango y atrás, digamos. Pero había una construcción del espacio que también tenía que ver con esa jerarquía militar. Bueno, al final de la guerra ya empezamos a ver fotos más distendidas de soldados en los campamentos, ¿sí? Y los soldados que hacían la vaquita, como nosotros decimos, para poder comprar el retrato conjunto y para poder tener un registro, digamos, de ellos en la guerra, como soldados o como veteranos. Por otro lado, con esa construcción diacrónica o histórica que hicimos, por un lado, obviamente, lo comparamos con guerras anteriores, como la de Crimea y la de Secesión. Y ya la de Crimea nos marcó una pauta para estar atentos o para mirar más atentamente sobre la guerra de la Triple Alianza. Me refiero porque la guerra de Crimea tuvo dos grandes coberturas, una fue la de Roger Fenton y otra fue la de Robertson y Beato. Llegó primera cobertura o segunda cobertura. La primera cobertura estuvo básicamente financiada por la corona británica y fue financiada porque las crónicas del Times eran adversas en ese momento a la corona británica. Entonces tuvieron la idea de mandar un fotógrafo a la península para tratar de contrarrestar un poco de esas crónicas que se hacían desde el Times. Entonces, eso también nos marcó una pauta, digamos, como para estar atentos y mirar un poco más la guerra de la Triple Alianza. La segunda cobertura de Crimea, ¿sí? De Robertson y Beato, ya ahí vemos que la fotografía, decimos, empieza a encontrar su estética, la de lo fragmentario, ¿no? y lo caótico, ¿no? Los cuerpos mutilados, las ruinas, bueno, todo lo que deja la guerra a su paso. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la guerra de la Triple Alianza y haciendo todo el análisis, digamos, por campaña, que fue muy interesante porque vimos qué hechos durante la guerra fueron registrados y qué hechos no fueron registrados por la fotografía, porque, digamos, la fotografía tuvo coberturas muy breves, esporádicas. Hay muchas, por ejemplo, la batalla de Riachuelo, no hay fotografías, no que yo sepa, digamos. Ojo, esto es el día de mañana alguien encuentra un cajón y lo que yo diga en este momento, pero hasta ahora no se han encontrado fotografías de la batalla de Riachuelo. Hay pinturas, ¿sí? Entonces las coberturas tenían ese carácter de esporádico. Y el Mato Grosso también hemos encontrado muy poco, hemos encontrado grabados que incluso salían en periódicos de Francia, pero, digamos, no había fotografía. Entonces, haciendo esa reconstrucción, digamos, por campaña y viendo qué hechos se habían registrado por la fotografía y qué hechos no se habían registrado por la fotografía, una de las preguntas que nos hicimos es si la fotografía ya tenía un rol bélico en aquella época. Y la verdad que descubrimos que sí. Y hay 3 indicios, digamos, a lo largo de la investigación que nos dieron esa idea. En principio sabemos que todos los fotógrafos que registraron la guerra son fotógrafos aliados, no hay fotógrafos del lado paraguayo. No que sepamos. Por lo menos por ahora no hemos visto ninguna fotografía ni de ningún fotógrafo paraguayo. Por otro lado, al principio de la guerra, cuando Paraguay invade Corrientes, se venden muchísimas fotografías de los líderes políticos de la época, digamos, ¿no? Los fotógrafos aprovechan para hacer copias y vender, porque para asociar el conflicto, digamos, a las principales figuras históricas. Y en ese momento Don Pedro II se hace retratar en Porto Alegre, con un traje como el primer voluntario de la patria, digamos, ¿no? Como el primer soldado. Entonces ahí ya había como una especie de indicio sobre la circulación también de la fotografía y sobre ese rol, digamos, bélico que tenía la fotografía.
El segundo indicio que tuvimos con Belén fue el análisis que hicimos a partir de la muerte. Un poco, acá estaban las fotos pasando acá detrás mío, y ustedes van a ver una foto, hay dos fotos de los cadáveres, de los montones de cadáveres del ejército paraguayo, y después van a ver que hay una foto que es el coronel Palleja, que es llevado que está muerto, digamos que está, es una fotografía, obviamente son todas posadas. Es muy interesante también porque el coronel Palleja, el rostro del coronel Palleja mira a la cámara, ¿no? Y hay pocos soldados alrededor del coronel Palleja, eso también nos da una idea de que por ahí fue esa construcción, digamos, que hicieron entre el fotógrafo con los soldados. Pero esa distinción en la muerte, en el tratamiento hacia la muerte, ¿no? Hacia el enemigo y hacia el compatriota, ¿no? Al enemigo se le niega la identidad, ¿sí? Son los montones de cadáveres secándose al sol, ¿sí? Como si fuera una especie de trofeo de guerra, estamos ganando la batalla. Y al compatriota, bueno, se le rinde honor, se le rinde tributo, ¿no? Bueno, justamente acá están pasando, ahí están pasando las imágenes de los montones de cadáveres paraguayos. Bien. Y el tercer indicio que tuvimos sobre el uso, digamos, bélico de la fotografía en aquel entonces es cuando don Pedro II manda a Carlos César a documentar Humaitá. Humaitá era el fortín inexpugnable, digamos, del ejército paraguayo. Muchas veces se la comparó con la Sebastopol paraguaya, digamos, ¿no? Entonces, don Pedro manda a Carlos César justamente con el propósito de ir a documentar la ocupación del ejército de la Triple Alianza, digamos, en el territorio paraguayo. Entonces, esos tres indicios fuertes, digamos, construyen una idea de que ya la fotografía jugaba un rol bélico en aquella época. Y para nosotros descubrir esto de la circulación del rol bélico que tenía la fotografía ya a mediados del siglo XIX fue muy importante para nuestra investigación. Descubrir, digamos, que la fotografía además circulaba por otros lenguajes y por otros medios. La verdad que nos sorprendió muchísimo ver las pinturas de José Ignacio Garmendia, que se basan en las fotografías de Bate, por ejemplo. Incluso hay muchas fotografías que dicen, muchas pinturas que dicen tomada de una fotografía. Ya, eso también, digamos, fue algo muy impactante. Así que bueno, esas fueron algunas de las ideas que planteamos acá en este libro. Espero que a ustedes les guste. Yo voy a ser muy breve porque hoy tenemos poco tiempo y quiero que hable mi compañera también. Así que, por mi parte, les agradezco que estén acá y les doy la palabra a Belén. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Es nuestra primera vez también en Corrientes. Venimos de Asunción y cuando nosotros en el 2016 nos planteamos esta investigación, que era para recibirnos en realidad, siempre pensamos que queríamos dar un aporte. Somos los dos de la UBA, para nosotros es devolverle algo a la universidad. Entonces, estuvimos 3 años investigando, más que nada lo que nos dedicamos nosotros, que es la comunicación. Por eso lo de la fotografía, como decía Ignacio, en los libros de historia, lo veíamos como que algo ilustrativo. Y la fotografía dice mucho más, como acaba de decir Ignacio. Hasta encontramos fotografías que tenían leyendas y transcripciones de los propios fotógrafos, también saber los sellos de los fotógrafos, empezar a entender esa cartomanía de un invento que realmente nosotros acostumbrados a que los inventos acá a Sudamérica lleguen posterior, la verdad que la fotografía fue un boom importante. Tratamos, como dijo Patricio, de condensar esa tesina para que, bueno, sea amable, sacando mucho tecnicismo, pero también aportando material teórico desde la comunicación. Como decía Ignacio, lo que nosotros encontramos era más bien del lado aliado. De hecho,
nuestra investigación tiene de los 4 países archivos. La verdad que si alguno quiere investigar son súper amables. Y es un tema que interesa y nos dimos cuenta de que, bueno, que siempre hay más tela para cortar. Nosotros somos de Buenos Aires, por lo menos nosotros no vimos casi lo que es la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Nosotros nos enteramos acá que ustedes lo mencionan como la guerra del Paraguay. Entonces también era un doble desafío estar acá para nosotros. Y bueno, ayer lo presentamos en el Museo Histórico Provincial y era un desafío aún mayor. Lo que tratamos de aportar es eso, es mostrar que la fotografía nos cuenta. Como dijo Ignacio, esto de las cartes de visita, podemos tomarlo como una democratización también de la imagen, que antes no se tenía, que quizás familias de los soldados no tenían otro recuerdo que la última foto y la primera quizás que se sacaban. De hecho, bueno, Dominguito fallece en la guerra. Esa es como una anécdota de que él buscaba fotografías de chicas y de amigos, es como la parte más cómica en esta tragedia. Y bueno, queremos agradecerle porque ahora va a hablar la doctora Cleopatra, que hizo un estudio exhaustivo de este libro y, bueno, palabras mayores. En mi caso, en nuestro caso, perdón, les agradecemos estar acá, es la primera vez en Corrientes, pero estamos seguros que no va a ser la última. De hecho, cada momento que nos cruzamos con alguien surge una nueva conversación y, bueno, y bueno, nada, agradecerles a ustedes y seguramente nos tengan acá nuevamente. Todavía no lo estamos evaluando porque, bueno, venimos de Asunción, así que tenemos mucha información. Las dejo por favor con la doctora Cleopatra. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, simplemente decirles que desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la UNE estamos acompañando esta presentación en esta Feria del Libro y que realmente es para el campo de la comunicación social muy importante, muy relevante este aporte de este libro, porque básicamente se focaliza en algo que es innovador para nuestro campo, no solamente en la región, sino en la Argentina. Este libro surge de una tesis de licenciatura en Comunicación Social en la UBA, y justamente la tutora de la tesis de los autores, Cora Gamarnik, es una de las grandes referentes que cruza el campo de la historia de la comunicación y los estudios visuales, y un poco esta obra también un semillero de esa línea abierta por Cora y otras referentes, pero sobre todo en el campo de la comunicación social. Ellos han trabajado con referentes de la historia de la fotografía. De hecho, el prólogo lo hace Abel Alexander, que es toda una institución en el campo de la historia de la fotografía, y nos pareció tan interesante de cómo una tesis de grado, que aparentemente es un camino de la iniciación en la investigación social, en la investigación en comunicación social, podría ser menos rigurosa quizás, o con menos calidad académica, y esto es todo lo contrario, porque realmente vemos un exhaustivo trabajo de archivo, sobre todo de trabajo de archivo. Nos pareció muy relevante cómo ellos han recorrido y han buscado en archivos de 4 naciones y más allá también, y nos parece que es un aporte en el sentido que ponen a disposición y en la reproducción del libro esas imágenes que de alguna manera están dispersas. Nosotros tuvimos acá en Corrientes, lo decía ayer en la presentación,
en el Museo Histórico una gran muestra que fue curada por Mariana Giordano y Roberto Amigo hace 16 años, que incluía las pinturas, que incluía xilografía, que incluía esos grabados en la prensa, que incluían algunas fotografías, sobre todo de archivos de Buenos Aires y de Paraguay, pero en este caso nos pareció interesante cómo ellos recuperaron de distintos acervos de los 4 países y ponerlas en contraste de alguna manera. Y así un poco lo comentábamos ayer, que como la pintura, por ejemplo, posibilitaba, a partir de los apuntes de esos artistas combatientes, apuntes porque ellos también combatieron, ¿no? Algunos de ellos, esos soldados artistas, recuperar los detalles del fragor de la lucha. La fotografía, por sus limitaciones técnicas, en ese momento no podían fotografiar la acción, un poco lo habrán comentado. Pero entonces, de alguna manera, esa lectura contrastiva de lo que nosotros visualizamos, esas pinturas, y sobre todo el conflicto de intereses, los discursos contrapuestos que están presentes en la prensa correntina de la época y que están disponibles en nuestros archivos aquí. Algunos de esos fragmentos lo hemos visto en distintas muestras, en distintos, como fragmentariamente, puestos en discusión desde nuestra perspectiva como correntinos también, que hemos sido, Corrientes ha sido el escenario de la batalla. Poner en relación con estas imágenes nos parece que nos nutre de una forma muy, muy interesante, y sobre todo ver cuál era el rol de la fotografía comercial, cómo también la fotografía comercial puede dar lugar a la inauguración de ciertos géneros, como el retrato militar. O sea, me parecía eso sumamente interesante, cómo ellos dedican 2 grandes apartados. Primero, lo que tiene que ver con el retrato en sí, ese retrato que eran también tomados por los jefes militares, por un lado para marcar la jerarquía, con sus trajes de gala, por el otro lado también con los trajes de campo de batalla, un poco para también establecer una relación de reconocimiento con la tropa, y ellos van desmenuzando todo eso, cómo esa fotografía de estudio también da lugar a esas cartas de visita de los soldados que no tenían alto rango, y que como esa fotografía tiene otras funciones. Parecía que esos retratos que van teniendo distintas funciones en función, valga la redundancia, de su circulación. Y bueno, y luego, que creo que esto es muy relevante, porque esas fotografías van a ponerse a circular en la prensa, cuando todavía no había fotoperiodismo, y menos fotoperiodismo de guerra, como lo veremos en otras contiendas, que bueno, hay análisis y mucha bibliografía sobre eso. Entonces, esa utilización de esa imagen en la prensa como da lugar al nacimiento de la imagen gráfica bélica, ¿no?, en prensa y en nuestro territorio, que es sumamente relevante. Y el otro gran apartado tiene que ver con ese análisis que ellos hacen de las fotografías en torno a los campos, los campamentos, ¿no? Que tienen que ver con los campamentos, la vida cotidiana que sucedía allí, pero también luego de los enfrentamientos, las consecuencias. Y en ese sentido creo que es sumamente relevante ver cómo eso que era
tomado como una imagen trofeo o una imagen triunfalista, es decir, los edificios bombardeados, la imagen de la devastación, la ruina, digamos, ¿no? Después los montones de cadáveres. Hay unas imágenes que que ellos recuperan de nuevo y que también han circulado por distintas publicaciones, sobre todo en Paraguay, pero también en nuestro país, de los niños paraguayos que habían ido al frente de batalla y que eran sobrevivientes y que habían sido esclavizados y que estaban sus cuerpos totalmente quebrantados, estaban siendo dispuestos para el retrato, sostenidos por un dispositivo ortopédico, que es sumamente fuerte esa imagen, y es muy interesante el análisis porque ellos citan en algún momento un estudio que creo que es de Abel Alexander, donde Abel Alexander plantea un discurso frente a esa imagen, ¿no? Que planteaba de que el discurso tenía que ver con que se lo apuntaba a Solano López, ¿no? Como quien llevó a los niños a la batalla, entonces, pero nunca se habla de lo que sucedió, o sea, quienes masacraron a los niños del lado aliado, ¿no? Y es interesante la cuestión de la palabra y la imagen allí, porque un poco la puesta en contraposición y toda la historización, ¿no?, te permite justamente esa potencia de la imagen. Por un lado, la imagen de alguna manera te permite documentar una realidad y plantear una nueva legibilidad de las palabras que ya están circulando, ¿no? O sea, siempre uno analiza y dice, bueno, las imágenes y las palabras no nos pueden decir muchos, aunque hay una típica frase que dice que alguna imagen vale más que 1000 palabras. Quienes estudiamos y ellos saben, bueno, ponerlas en contextos es sumamente necesario. Entonces, que se ponga en contexto y se relacionen con las palabras, las imágenes, para que nos digan algo más de esa imagen es importante, pero también lo contrario, es decir, hay discursos lingüísticos circulantes que una imagen pueda ponerlas en jaque también. Entonces me parece que eso es lo más relevante de este estudio. Y bueno, lo último que voy a decir, porque creo que ya estamos en tiempo, es que siempre en términos generales, ayer estábamos en el ámbito de la historia, ¿no? Eran la mayoría licenciados en historia, estudiantes de historia en la presentación de ayer, y planteábamos, bueno, un aporte de las ciencias sociales, de la comunicación también a la historia, y ellos decían que siempre veían de que la imagen en los estudios históricos, en los libros de historia, siempre eran una ilustración del texto, ¿no? Y ahí yo quiero recuperar esto porque es una problemática de discusión del campo de la comunicación, que es de que pensamos, y un poco lo retoman los estudios visuales, las imágenes, y me parece importante, me corto y vuelvo, me parece importante en este ámbito de las letras, donde hay mucho libro, y el ámbito de las letras, ¿no? Siempre las imágenes han sido puestas del lugar de la superstición, de la magia, como que no puede generar, ¿no?, construir conocimiento, porque siempre está del lado de eso, ¿no?, de la ficción, de la magia, la superstición. Y justamente los estudios críticos en comunicación y los estudios visuales plantean todo lo contrario, en el sentido de sí puede dar lugar a esa interpretación, pero también las imágenes tienen una potencialidad de ser documentos, de ser registro, de construir memoria, historia, ¿no?
Y entonces venir también a disputarle el lugar, ¿no? y discutir o establecer un diálogo con las palabras. Entonces me parecía relevante esa cuestión porque este libro es un aporte a pensar el potencial de la imagen y específicamente de la fotografía para construir memoria, para construir historia y para preguntarse por aquello que las imágenes muestran y aquello que las imágenes no muestran, y ellos se preguntan por qué las imágenes no muestran lo que se oculta, ¿no? Por qué algo está oculto, y ahí creo que es el aporte, y entonces esa pregunta nos invita a leer el libro. Y bueno, nada, gracias a los autores y a la Feria del Libro por hacer posible esta presentación. Sí, lo mío no es el micrófono, chicos. Los invitamos a ver si quieren, atendidos por sus propios dueños, lo que necesiten. Si tienen alguna consulta, podemos hablar si quieren afuera. Pasa que, bueno, si no es... el tiempo es tirano. Gracias. Niña, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, ya yo me voy a llevar 2. ¿Tenés algo de esto para pagar? Sí, Mercado Pago. Espera, ahí le doy el CB. Haceme 2. ¿Dos? Sí, porque te digo, Fernando se quedó sin libro anoche. Perfecto. ¿Cuánto sale el libro? 16. Si quieren verlo, tranquilos, no hay ningún problema. El Alianza. ¿Cómo andan? Es vida.raza. Sí, no. Me lo puso Mercado Pago. Sí, pero lo que... Algunas cosas me representan. Vida. Punto flan. Eso me representa. Raza.flan.mp. ¿Sí? Sí, perfecto. María Belén Trasera. 32. Se nota que los suyos son los números más que los míos. No, bueno, lo que pasa es que Perdón que no usamos tengamos mucho. bolsita, pero bueno, venimos desde Asunción. Está bien, ahí está. Muchísimas Listo, gracias a vos. Y ahora vamos a su Sí, está bien, no, yo sigo acá una horita, pero poneme un autógrafo, pará. Nacho, Busca la virome. Vida la Trasera. Sí, Vida Raza Flan MP. Perdón, el libro, ¿cómo lo adquirimos? Nosotros lo estamos vendiendo ahora a 16.000. ¿Tenés Mercado Pago, hablo? Sí, Mercado Pago. No sé si va a andar este. Nacho, Sí, ahí busco. ¿tenés virome vos? Ahí. Acá tenés. A ver si funciona. Sigue. No, sí, igual.